Amigas, amigos, empresarios, muy buenos días. Hoy es lunes 29 de junio de 2020 y vamos a dar otro de los elementos de nuestro modelo de negocio que tiene que ver con ese elemento que nos permita reducir los riesgos de seguridad en las micro, pequeñas y medianas empresas. Como siempre, iniciamos tratando de contextualizar cuál sería el problema que se trataría de resolver o afrontar o prever con este elemento de nuestro modelo de negocio. Pero antes de iniciar propiamente con el tema, quiero platicarles una anécdota. En 1985 yo vivía con mi familia en la Ciudad de México. Me tocó el temblor de septiembre y aunque afortunadamente no tuvimos problemas de daño físico, el susto fue tremendo. Tan es así que me impulsó a comprar o a enterarme de libros sobre mejorar la seguridad, la sobrevivencia, etcétera, etcétera. Y en uno de ellos, titulado Manual de Supervivencia, de Kurt Christian Treves, él afirma que el hombre moderno frente a cualquier catástrofe natural, terremoto, huracán, etc., se encuentra desamparado porque ha sido mimado y debilitado por todas las comodidades cotidianas creadas por la industria, que le crean una sensación de falsa seguridad. El hombre no presiente la inminencia de un peligro, carece del sentido de alarma o está muy disminuido, que hace que otros miembros, por ejemplo, de pueblos primitivos o de personas que están frecuentemente en contacto con la naturaleza, lo puedan sentir, puedan intuir que algo grave puede suceder. Estos son los fenómenos naturales. Desde otra perspectiva, en cuanto a peligros, bueno, pues tenemos la violencia, robo, secuestro, extorsión, asesinato, entre otras cosas. A las personas que les ocurre esto, de pronto se sienten alcanzadas por una realidad que generalmente no esperaban. No es raro escucharlos decir, yo nunca pensé que me pudiera suceder a mí, o ¿por qué me sucedió a mí? En este momento, tanto la víctima directa del acto violento como las personas cercanas a ella, es frecuente que se les cierre temporalmente la perspectiva y vean todo con pesimismo. Entonces, el problema es que en la vida de los seres humanos y de las organizaciones, en ocasiones tenemos que enfrentar desastres naturales, la violencia del crimen organizado, agregamos otras más como la disrupción tecnológica que hace que surjan nuevos modelos de negocios que desplazan o eliminan a muchas empresas, por ejemplo Uber, crisis económica. Se hablaba ya en octubre de 2018 que probablemente en 2019 hubiera una recesión mundial, se rezagó y que ahora, combinada con la pandemia del COVID-19, pues es segurísimo que se va a tener recesión o que ya está teniendo recesión en muchos países, incluido México. Resumiendo, la realidad es que para todas estas situaciones, la mayoría de las personas y empresas no estamos bien preparadas. Nos está ocurriendo lo que la periodista y escritora canadiense Naomi Klein denomina estado de shock. Es un estado donde hay miedo, confusión, desesperanza y donde generalmente nos paralizamos, no sabemos qué hacer. ¿Cuál sería la solución? ¿Qué camino recomendamos, sugerimos a las empresas para mejorar el grado de seguridad? El paso 1 sería desarrollar una actitud adecuada. ¿A qué nos referimos con esto? Los doctores Laís Ribeiro y Jorge Lordelo nos recomiendan aprender a convivir con la violencia en sus distintas expresiones, ya que puede sorprendernos en cualquier momento.
Y aquí está la palabra clave, puede sorprendernos. El vivir con una actitud adecuada es como si va uno a la selva, al Amazonas, a África, y uno está esperando y previendo que no lo vayan a atacar un león, un leopardo, entonces toma sus medidas de seguridad. Esto es, desde nuestro punto de vista, la actitud a la que tenemos que volvernos a plantear. No se trata tampoco de caer en la paranoia, donde creamos que todo nos puede suceder en cualquier momento, pero sí que, igual que cuando estemos en la selva, disfrutemos los momentos que sea factible, preveamos y evitemos la mayor parte de los riesgos, y si ya estamos inmersos en ellos, sepamos cómo reaccionar. Tenemos, por lo tanto, que desarrollar las habilidades de perspicacia y de precaución. No debemos estar esperando que las autoridades nos protejan totalmente, porque no podrían poner un policía por cada uno de nosotros. Tenemos que complementar esta exigencia a las autoridades de que mejoren la seguridad, buscando apoyo en recursos más cercanos y concretos a nosotros. Y uno de ellos, parece una palabra sencilla, la precaución. Todavía sigue siendo la mejor opción para disminuir la probabilidad de verse enfrentado a la violencia. Para poder volvernos más perspicaces y precavidos, Naomi Klein dice que se puede salir de este estado de shock mediante la construcción de una nueva historia, una nueva forma de entender la realidad que nos ofrezca una perspectiva acerca de lo que nos está pasando, y podamos recuperar nuestro sentido de orientación y el mundo vuelva a ser comprensible. Ya lo hemos dicho en otros videos, Reducar creemos que en el mundo de los negocios, para las micro, pequeñas y medianas empresas, esta forma de volverse más perspicaz y precavido es ver las cosas más globales, saber que no competimos con nuestros productos o servicios, sino con nuestro modelo de negocio, donde nuestros productos y servicios están incluidos. Y entonces, en lugar de que nos sorprendan las situaciones de violencia, de inseguridad, lo que hay que hacer es incluir en nuestro modelo de negocio un elemento que tenga que ver con la seguridad, tanto personal como de la empresa, y que esto se convierte entonces en un punto que hay que estar atendiendo frecuentemente, como ocurre con la liquidez. Todas las semanas muchas empresas estamos revisando cómo están nuestros flujos para saber si no estamos en un problema de liquidez. Bueno, a la mejor no cada semana, pero 2 veces al mes, revisar cómo está nuestra situación de seguridad en la empresa. Pero ¿cómo podemos desarrollar esta nueva forma de pensar y aterrizarla? Hay algo que se llama seguridad convergente. ¿Qué es la seguridad convergente? El especialista en seguridad Manuel Sánchez Gómez Merelo dice que la seguridad convergente es la integración de manera formal y estratégica de los recursos de seguridad integrados de toda la empresa para lograr la minimización de los riesgos y amenazas con efectividad, eficiencia operacional creciente y ahorro de costos. Se trata de ver los medios y servicios de seguridad no operando de manera independiente, como es el caso de pensar que por un lado tenemos que ver la parte digital y la otra la parte de seguridad física, sino ir más allá, enfocarlo desde todos los puntos de vista o disciplinas, creando un sistema único que contemple todas las aristas posibles en pro de un propósito único: protegernos y proteger a nuestra empresa. Vamos a bosquejar algunos de los elementos de este sistema de seguridad convergente. Tendríamos que plantear, punto número 1, cuáles son sus objetivos generales y específicos.
Algunos le llaman seguridad convergente un nombre más técnico, que es el sistema de administración del riesgo. De tal forma que cuando nosotros hablemos de seguridad convergente, nos estaremos refiriendo a este concepto de sistema de administración del riesgo. ¿Cuáles podrían ser los objetivos? Tomemos un ejemplo, y aquí en internet encontré uno de Lotería Nacional. Los objetivos del sistema de administración del riesgo de la Lotería Nacional. Fue en 2018 que lo publicaron. 3 objetivos. Consolidar la capacidad organizacional para cumplir la misión y lograr la visión. Por supuesto, todo el modelo de negocio debe estar enfocado a contribuir, a estar alineado, a cumplir con la misión, honrarla y lograr acercarnos a la visión. 2, asegurar la confiabilidad de los procesos, procedimientos, normas que tenga la organización. Sí, hay que tener el cuidado de que realmente sean confiables lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. 3, modificar y alinear y blindar los procesos contra la subjetividad. Nada de que como hoy se me ocurrió, como hoy creo que es mejor. Al reducir variabilidad de los procesos, incrementamos la probabilidad de hacerlo siempre de la forma correcta. También hay que blindarnos contra la corrupción, porque es un hecho real, tanto externo como interno. No solo es el gobierno, también en las empresas puede haber este cáncer de la corrupción. El paso número 1, entonces, tener definidos los objetivos generales. Y ahora vamos a los específicos de esta misma institución. Ellos dicen, articular, evaluar y controlar los riesgos que pueden afectar o impedir el desarrollo de los procesos institucionales. ¿Por qué articular? Porque no debemos de ver un pequeño problema, sino ver cuáles son la confluencia de otros que al unirse pueden causarnos problemas. Hay que evaluar su impacto, y controlarlo significa que nos haga el menor daño posible, o de preferencia que podamos prever y no nos haga daño. Hay que interiorizar, el segundo objetivo, en la cultura organizacional el concepto de riesgo y la concientización sobre los aportes que todos los integrantes de la empresa pueden realizar para fortalecer la capacidad de administrar los eventos riesgosos. Claro, hay que tener como objetivo que se convierta un buen hábito, el concepto de prever riesgos, amenazas, evitar que nos hagan daño. Y el tercer objetivo, en este caso de esta institución, es lograr que los responsables de los procesos administren el sistema de riesgo de manera participativa, técnica y preventiva. O sea, está bien que se vuelva un hábito, pero que se vuelva un hábito que compartamos todos, que no sea, pues se me ocurre que para mejorar la seguridad pongamos cámaras. No, que sea de una forma técnica, científica, analizada, y que tenga un fuerte enfoque de prevención. En este mismo sentido, entonces, también tendríamos que, como punto 2 de este sistema de seguridad, tendríamos que ver en qué principios se basan o deberíamos tener los cimientos de este sistema de seguridad convergente. 3, propone la Lotería Nacional. Prevención. Es decir, claro, busquemos que nuestro sistema prevea, que vea antes, que evite que nos suceda algo. Razonabilidad. No caer en la paranoia y querer proteger todo, sino aquellos puntos que, siendo vulnerables, si llegaran a verse comprometidos, nos ocasionarían un gran daño. O sea, que haya una priorización. No podemos estar 100% blindados. Y finalmente la atenuabilidad. ¿Qué significa? Que si ya no pudimos prever y ocurre, como van a suceder en un porcentaje importante de las situaciones de riesgo, podamos atenuarlo de tal forma que nos provoque el menor de los daños. Un punto 3 sería
Desarrollar un cuadro donde a simple vista se puedan observar los elementos básicos de este sistema de seguridad convergente. Para las pymes, nosotros recomendamos desarrollar un cuadro que le llamamos matriz mínima para la administración de riesgo. Esto lo aprovechamos de una revista que se llama Este País, que en 2001 sacó un artículo a ese respecto. Es una tabla donde el empresario debe responder a 3 sencillas preguntas. En la columna 1 están esas preguntas, tomando en consideración 2 dimensiones. La del individuo, que sería la columna 2, y la de la empresa, que sería la columna 3. ¿Cuáles son esas sencillas preguntas? ¿Qué se protege? Es decir, ¿cuáles son los elementos clave de la empresa que, de ser afectados, robados o dañados, pondrían en riesgo la permanencia de la empresa? Pongo un ejemplo. Es claro que la vida tuya, del dueño o la dueña, pues es fundamental para la empresa. Del lado de la empresa, la información estratégica. Esos 2 puntos, hay muchos más, pero para este ejemplo tendríamos que protegerlos. Vamos con la segunda pregunta. ¿De qué se protege? Bueno, en el caso de la salud tuya, se protege de accidentes, se protege de enfermedades. La información estratégica se protege de que no la vayan a robar, de que no vayan a entrar en el sistema de información y causarnos daños. La tercera pregunta, ¿cómo se protege? Bueno, la vida se protege, a lo mejor con un seguro de gastos médicos mayores, invirtiéndole en alimentación, en ejercicio, en nutrición, y la información, por decir algo muy sencillo, respaldando esa información en un medio confiable. Entonces, con estas 3 preguntas y esos 2 dimensiones, individuo y empresa, uno construye una matriz mínima. Sabemos que las personas o las empresas, a lo mejor tú estás diciendo, oye, Elías anda pero rezagadísimo, yo ya traigo otros cuadros mucho más complejos. Estamos dirigiendo esta sugerencia a aquellos que ni siquiera se hayan puesto a pensar de forma sistemática en el problema de seguridad de su empresa. Vamos a poner otro ejemplo. Bueno, ¿qué se protege? Bueno, nuestros compañeros, los colaboradores que están con nosotros. ¿De qué se protege? Por ejemplo, de que no tengan accidentes personales. ¿Cómo se protege? Bueno, pues teniendo un sistema muy robusto, que funcione muy bien, muy eficaz, de higiene laboral y seguridad industrial. Otro ejemplo, la información estratégica. ¿De qué se protege? Bueno, del robo, de que no nos hackeen, de que invadan el sistema. ¿Cómo se protege? Bueno, en cuanto al robo, respaldando la información, pero no teniendo el respaldo pegadito a donde está la fuente original de la información, sino en un lugar más alejado, que si llega a ocurrir aquí un incendio, un temblor, se cayó, aplastó la computadora, el techo, tengamos el respaldo en otro lugar donde podamos rescatarlo y amortiguar el efecto. Reiteramos, en esta tabla lo que se pretende es que de forma sencilla los que no tienen mucha experiencia en esto de sistemas de administración del riesgo, que nosotros le estamos llamando sistema que confluye, lo puedan tener en un solo vistazo y puedan ver en qué partes donde más atraso tiene. El punto 4 de este sistema de seguridad convergente sería que una vez ya tenemos todos los puntos que deberíamos estar analizando, hagamos un análisis de vulnerabilidad para cuantificar el posible daño para la empresa y decidir si se invierte o no en mejorar la misma. Pero antes de eso, otro experto en seguridad, José de la Fuente Mejía, nos dice sí, pero tengan en cuenta también estos factores. Antes de iniciar propiamente el análisis de vulnerabilidad, tomen en cuenta todo lo siguiente.
En algunos casos no va a aplicar para todas las empresas, para ustedes, pero tomen atención porque a lo mejor algún punto complementa lo que ustedes ya tenían. Tipo de productos o servicios que proporcionan. Si alguna de ustedes maneja combustibles, pues hay riesgo de incendio y explosión. El que no lo maneje no tiene riesgo por el producto o servicio que maneje. Pero, por ejemplo, los comestibles, el riesgo es de que son perdurables y se pueden echar a perder. Otro aspecto que hay que tomar en cuenta es la situación geográfica. ¿Qué accesibilidad y disposición física de las instalaciones para que pueda llegar ayuda? Por ejemplo, exagero, que estás en una isla a cientos de kilómetros de tierra firme, pues va a ser más difícil ayudarte, ¿verdad? La situación política y económica y social del área donde están tus instalaciones. Por ejemplo, desafortunadamente, aunque ya se ha expandido a más lugares de la República, hubo empresas que tuvieron que cerrar sus instalaciones, sus tiendas, sus fábricas, por lo menos temporalmente, no sé si todavía estén cerradas, en Reynosa, en Matamoros y en Nuevo Laredo, por el problema de la delincuencia organizada. También el grado de vulnerabilidad de cada una de las partes. Vamos a suponer que tú tienes tus oficinas en Zapopan, Jalisco, pero la fábrica la tienes en Chalco, ahí cerca del Gran Canal. Bueno, hay peligro de inundación, tus oficinas estarán bien en Zapopan, pero tu fábrica en Chalco, o tienes la fábrica que tienes en Chalco, ahí hay peligro, hay que analizarlo, hay que enfocarse. Perdón, la atracción que puede tener como objeto de robos. O sea, ¿qué tan atractivo eres tú? Tienes cosas muy valiosas, tienes lingotes de oro, perdón, de vuelta a la exageración, pues te van a tratar de robar, ¿verdad? Capacidad para recibir apoyo externo. Uno dice, no hay bronca, yo estoy aquí en Guadalajara, en el municipio de Guadalajara, en el municipio de Zapopan, en el Tlajomulco, en Tlaquepaque, estoy totalmente accesible. Sí, pero resulta que tus instalaciones tienen una entradita muy pequeñita y tienes un bodegón enorme detrás, de tal forma que se dificultaría la entrada de bomberos para ayudarte en caso de un incendio. Son todos ejemplos nada más, no necesariamente coinciden con lo que te puede estar pasando a ti, pero chécale muy bien con qué tanta capacidad tienes para recibir apoyo. Y finalmente, si estás manejando productos estratégicos, si tú manejas combustible, tienes una gasolinera, pues es un producto que como puede usarse para robártelo nada más, pero puede usarse para hacer explosiones en otros lados o en sí tus mismas instalaciones hacer que exploten, ahí tienes un problema de seguridad nacional porque obviamente al Estado, por el impacto que puede tener que te pase a ti algo, te puede estar exigiendo más normas, pero también teniendo más accesibilidad al apoyo que te puedan dar. Para clasificar el nivel de protección hay que utilizar, o se sugiere utilizar, 3 criterios. Perfil o tipo de riesgo. El tipo de riesgo puede ser de tipo humano o de tipo técnico o físico, naturales, o una combinación. ¿Qué probabilidad de riesgo? Es decir, ¿qué tan probable es que ocurra? Y aquí nosotros utilizamos una clasificación y la referimos a puntaje. Es virtualmente cierto. El evento es altamente probable que ocurra, le ponemos un 9. El segundo hacia abajo. Altamente probable porque la probabilidad de ocurrencia es mucho mayor que aquella de no ocurrencia, puntaje 7. Moderadamente probable. El evento es más probable que ocurra que no ocurra. Improbable. El evento es menos probable que ocurra a que no ocurra. Y puntaje 1 es casi imposible que ocurra y puede haber una probabilidad de riesgo más que es probabilidad desconocida. Realmente todos los demás han sido estimaciones, pero hay un momento que tú dices, no sé si puede ocurrir. Finalmente, el tercer criterio es la inversión en caso de ser necesario. Es decir, para el tipo de riesgo, para la probabilidad, si se requiere
incrementar el nivel de seguridad, ¿cuánto sería la inversión que tendríamos que hacer? Y también aquí sugerimos que se haga un pequeño cuadro en donde, por ejemplo, tú en la primera columna tengas las áreas o zonas críticas. Aquí vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Imagínate que tu empresa es un edificio que tiene el frente en una gran avenida, enfrente incluso está una instalación de la policía municipal, hay dos calles a la derecha, una a la derecha y otra a la izquierda, que también no son tan grandes como la del frente, pero hay buen flujo de carros, está iluminada, etc. En tanto que la parte posterior es una callecita sin pavimentar, de hecho, sin luz, y a la que da la barda posterior de tu edificio. ¿Contra qué estaríamos comparándolo? Aquí para el ejercicio utilizamos solo 5 tipos de riesgo. Robo, 2, asalto o ataques físicos a tu gente cuando vaya caminando cercano a esa calle, o secuestro, sabotaje, incendio o explosiones. Se trata de que tú vayas diciendo, a ver, frente del edificio, en cuanto a robo, poco probable. Asalto tampoco, tenemos cámaras, tenemos vigilantes afuera, está la policía municipal enfrente. Secuestro por estas mismas razones no es factible. Sabotaje tampoco. Incendio, explosiones tampoco, ¿no? Entonces, a lo mejor tú dices, para el frente del edificio, estoy en un promedio de 3, que es muy bajo riesgo. En tanto que si tú analizas la parte posterior, dices, robos, pues sí, porque está oscuro, y cuando atardece ahí, o aunque no sea tarde, pues muy poca gente está volteando para ver qué está ocurriendo ahí. También asaltos o ataques físicos, secuestros, sabotaje, sí, porque una banda que nos esté pidiendo dinero puede entrar y tratar de incendiar una bodeguita que tenemos ahí atrás. Incendios, explosiones también, de tal forma que desde tu análisis, o en este ejemplo de análisis, estaríamos diciendo que la parte posterior del edificio tendría una probabilidad de 7, que es más probable que ocurra a que no ocurra. De tal forma que ya discriminamos, colamos todos los lugares y los posibles tipos de riesgo y decimos, tenemos que enfocarnos en el edificio del lado posterior. Sé que este edificio es muy simplón, pero es tan solo para que explicar un poco la dinámica. En tu análisis, cada uno de los cuadritos va a tener que ser reflexionado y aportado hechos, evidencias de que realmente o sí tienes el riesgo o no tienes el riesgo. Muy bien. Se debe proceder entonces a enfocarnos al área de mayor riesgo y evaluar cuál sería el impacto, tanto pérdidas materiales como desafortunadamente algún daño físico a una persona. Vamos a suponer que en el ejemplo que te acabo de describir, el monto máximo de pérdida sería de 500,000 pesos. La siguiente pregunta es, ¿cuánto deberíamos invertir y en qué para disminuir la vulnerabilidad en la parte posterior del edificio? Fíjate, ya estamos viendo qué queremos cubrir y lo monetizamos. Y nos estamos enfocando a ese lugar donde tenemos el mayor punto débil. Vuelta a otra tablita, el daño por estar en puntaje 7 de altamente probable es de 500,000 pesos. Se hace un análisis y se dice, bueno, si nosotros queremos pasar al nivel de mejor, que mejore el grado de seguridad, por ejemplo, al nivel 5, a puntaje 5, que es moderadamente probable, tendríamos que meter unas 2 cámaras, luz, etcétera, y nos sale en 150,000 pesos más los costos que jale la energía eléctrica. Ahora, si queremos realmente irnos hasta el punto de 3, que sea improbable, realmente la inversión llega a 250,000 pesos. Bueno, ya pasaste de tener un problema en este shock que no sabes para dónde ir, a irte trazando un camino para resolverlo. Nunca será 100% probable que no te pase nada, pero vas a disminuirlo y eso vale la pena.
Aquí se tendría que tomar la decisión. Claro que no es tan sencilla, porque las empresas micro, pequeñas y medianas no tienen cash para invertir en lo que quieran. Al contrario, tienen una fuerte limitación de recursos, pero aquí los tienes cuantificados y puedes compararlos contra otro tipo de inversiones. Entonces el punto será en qué invertimos, en mejorar la seguridad o en lanzar un nuevo producto. Bueno, ¿qué es lo que nos puede dar más sustentabilidad a esta empresa? Y lo óptimo entonces sería que buscaras encontrar un punto óptimo entre seguridad, inversión y riesgo de ocurrencia. Tú sabes que entre a mayor riesgo, mayor impacto negativo. Pero si tú quieres bajar ese riesgo, tendrías que invertir en seguridad. Y a mayor inversión en seguridad, te crece la necesidad de inversión. Se trata de encontrar el punto donde puedas tener mejor seguridad, o sea, disminuir el riesgo, pero que te sea viable hacer esa inversión y no estés quitando otras inversiones que también te hacen falta. Como todo en lo que es la administración de una empresa, tiene uno que llegar a tomar decisiones y estas son entre dos bienes, dos beneficios, porque ojalá fuera que tenemos el dinero para todos los beneficios y no es así. Entonces, sintetizando, un camino que recomendamos para mejorar el grado de seguridad convergente de tu empresa o sistema de gestión de riesgos es desarrollar la actitud adecuada. Piensa que la probabilidad de que te ocurra algo existe, que lo que puedes hacer es disminuir esta probabilidad y la forma de hacerlo es volverte más perspicaz y preventivo, y que una forma de asegurar esto es que pongas como elemento de tu modelo de negocio el tema seguridad convergente para que lo estés revisando frecuentemente. Tienes que integrar este sistema convergente de seguridad para minimizar los riesgos y amenazas con efectividad, eficiencia operacional creciente y ahorro de costos. Este sistema de seguridad lleva varios puntos, varios elementos. Tiene que tener objetivos generales y específicos. Tiene que tener principios rectores como el de prevención, razonabilidad y atenuabilidad. Debemos poder dibujarlo, explicarlo en un sistema muy sencillo, y nosotros sugerimos esa tabla donde en varias columnas y renglones se responde a la pregunta: ¿qué se protege de forma individual, o sea, respecto a ti y a la empresa? ¿De qué se protege? ¿Cómo se protege? Y con eso tienes un panorama, y después, al tenerlo ya con un enfoque global, tienes que analizar la vulnerabilidad de cada uno de sus puntos para asegurar por tipo de riesgo, por probabilidad que ocurra y por la inversión necesaria, concentrándote en aquel que de llegar a ocurrir te puede hacer el mayor daño. Nos hemos enfocado mucho a un tema general, sin embargo hay uno que queremos destacar, que es la seguridad informática de tu empresa. Puede derivarse de lo que te hemos dicho, pero hemos querido resaltarlo, y para eso utilizamos una orientación que da la empresa en seguridad informática, ESET, E de Eduardo, S de Susana, E de Eduardo, T de Teodoro, que dice que las pequeñas y medianas empresas ocupan un papel relevante en Latinoamérica, pero pocas cuentan con los recursos para elaborar manuales de políticas y capacitar a sus empleados en su cumplimiento. Dado los riesgos a los que se enfrentan, es vital que aprendan cómo implementar de forma práctica políticas de seguridad que se ajusten a su negocio, sí, pero a la vez que estén orientadas por las normas internacionales y las mejores prácticas en la materia. Debe realizarse un análisis específico de lo que ellos le llaman ESET, le llama el grado de robustez de los sistemas informáticos, que no tengan debilidades ni vacíos de seguridad y que por lo tanto puedan enfrentar ataques externos o errores internos mientras se están ejecutando. Esta empresa ESET dice:
toma en cuenta 4 categorías que debes de tener presente cuando estés haciendo este análisis específico de tu sistema de seguridad informática, de tu red informática. Primero, no es cosa de lanzarse a tener el sistema de seguridad, ya lo vimos cuando dijimos tengamos objetivos. Después entonces hay que planear y establecer, se analiza la situación, se define los controles de seguridad. El punto número 2 es implementar y operar, o sea, lo que dijiste que ibas a hacer, implementa, opéralo, ejecútalo. Después el punto 3, monitorear y medir, te está dando los resultados adecuados, no haz los ajustes. Y finalmente, a este sistema manténlo siempre en una situación de mejora. Es la categoría 1, gestión de la seguridad. La categoría 2 es que tengas claro qué es tu infraestructura de red y comunicaciones. La infraestructura de red es, claro, todo componente informático disponible para la ejecución de las operaciones diarias de la empresa. Comprende computadoras, routers, switches, cableado de red, impresoras, dispositivos móviles, servidores, o sea, todo eso es tu infraestructura de red. Ahora, los dispositivos de comunicación, el hardware, tanto hardware como de software, computadoras, servidores, aplicaciones, sitios web, etc. O sea, vete familiarizando con la terminología que se está utilizando para que seas un buen cliente de los servicios de informáticos, porque a lo mejor lo que vas a tener que hacer es contratar una empresa que te ayude a formar ese sistema de seguridad de tu red informática. Otro aspecto que debes de tener claro es el almacenamiento de la información. La información es uno de los aspectos más importantes de tu empresa. Por lo tanto, toda esta información debe ser almacenada de forma tal que puedan resguardarse bajo 3 principios. O sea, decíamos en el ejercicio de resguarda, ten un duplicado de tu empresa o resguarda tu información. Sí, pero con las 3 siguientes condiciones. Disponibilidad, o sea, que el usuario autorizado pueda acceder a la información que necesita en el momento que lo desee. Integridad, garantizar que esta información esté libre de alteraciones no autorizadas. Confidencialidad, que la información sea accedida solo por las personas autorizadas. Otros aspectos que hay que cuidar es los dispositivos móviles, que se han popularizado, que son muy efectivos, los teléfonos, las tabletas, las computadoras portátiles, pero que han abierto una nueva brecha de seguridad para la empresa. Respaldar la información, que se denomina en inglés backup o copia de seguridad. Es necesario que los respaldos se encuentren disponibles, actualizados, funcionales e íntegros. Agregamos el actualizados. ¿De qué te sirve tener respaldos, pero que el respaldo lo hiciste hace un año? En cuanto a prevención de incidentes, tienes que tener que tu sistemas para gestionar usuarios. Por ejemplo, hay uno que le llaman control de acceso AAA, que tiene que ver con que debe tener autenticación, autorización y auditoría. Se le puede realizar una auditoría al usuario. Gestión de contraseñas. Se debe concientizar y educar a los usuarios para que construyan contraseñas difíciles de adivinar, pero sencillas de recordar, o bien utilizar un gestor de contraseñas que permita almacenar muchas entradas con una única contraseña maestra. La administración de los sistemas operativos y aplicaciones. Cuando se configuran los equipos de cómputo, es necesario utilizar sistemas, algunos que le llaman el hardening, a fin de disminuir posibles vulnerabilidades y por consiguiente aumentar y mejorar su seguridad. Protección contra software maliciosos. La red informática tiene virus, gusanos, troyanos, rootkits, spyware, exos, anexos y conexos que cada vez surgen. No necesitas tú conocerte todos los nombres. Lo que sí necesitas saber es si estás protegido contra las principales amenazas en este sentido. Cifrado de la información. La empresa debe utilizar técnicas de criptografía que permitan convertir un mensaje legible en uno no legible, y esto evite que un atacante intente obtener información que pertenece a la empresa. Gestión de incidentes.
Ante la ocurrencia de un incidente, la empresa debe aplicar procedimientos para realizar un buen manejo de la situación y esto permita minimizar las pérdidas o daños causados por el incidente. Un cuarto punto sería las buenas prácticas de seguridad. Cada empresa, de acuerdo a sus necesidades, deberá definir las medidas de seguridad que se van a implantar. Sin embargo, existen ciertos lineamientos generales que pueden ser aplicados en la mayoría de las organizaciones. Son una serie de buenas prácticas a considerar por los responsables de la seguridad informática en la empresa, en varias empresas, y otros puntos a tener en cuenta a la hora de tomar decisiones. Debemos de generar políticas de seguridad efectivas, o sea, útiles y que se estén aplicando y que hayan prevenido o aminorado un riesgo. En cuanto a estas buenas prácticas, está en ver si todos tus servicios realmente están muy cercanos a estas buenas prácticas. ¿Qué tipo de servicios? Te voy a decir aquí algunos. Correo electrónico, navegación en la web, banca en línea, mensajería instantánea, dispositivos móviles, juegos en línea, no permitirlos. La mejor práctica, redes sociales, redes inalámbricas. Por ejemplo, redes sociales, bueno, tu gerente o el que maneja las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, a él hay que permitirse, pero aún a él hay que normarlo, pero no cualquiera puede estar entrando. Otro aspecto que hay que vigilar en las buenas prácticas son los servidores. Estos tenemos que restringir el acceso y mantener actualizado el sistema operativo. Otro aspecto más son los puestos de trabajo. Por ejemplo, restringir la cantidad de aplicaciones. Son pequeños ejemplos, pero hay toda una literatura. Esta empresa ESET hace un despliegue, puedes entrar ahí a recibir un curso y te va a desplegar todavía más, o puedes entrar a internet y encontrar también información al respecto. Un cuarto punto de estas buenas prácticas que me llamó mucho la atención es algo que le denominan empleado seguro. ¿Cuál es el empleado seguro? Es aquel que sabe administrar y utilizar recursos de la empresa de manera consciente y responsable. Cada integrante de una organización puede convertirse en un empleado seguro a través de la aplicación de las denominadas buenas prácticas de seguridad. El empleado seguro protege la información de la empresa e incluso fuera del ámbito organizacional. Por ello, está informado y actualizado en cuestión de nuevas amenazas informáticas y especialmente sobre las medidas de protección para no poner en riesgo la información, los activos y en consecuencia tu empresa. La seguridad en el lugar de trabajo también le podemos añadir varias cosas. El empleado tiene la responsabilidad de utilizar adecuadamente todos los activos de la organización, como también de proteger a aquellos que estén bajo su resguardo. Debe, por ejemplo, bloquear los equipos cuando se les desatiende, se levantó al baño, se levantó a comer. Aunque sean pocos minutos, debe evitar que puedan extraerlo o leer información que no corresponda a la persona que lo está haciendo. Debe mantener el escritorio limpio, tanto en la vida física como el de la computadora, para no divulgar información sensible accidentalmente. Y cuando sospeche de que un sistema o incluso la red completa de la empresa ha sido comprometida, debe de informarlo inmediatamente al área correspondiente. Prácticas del empleado seguro en el hogar, que van a ser un poco la réplica de esto que es en la empresa, pero esto se ha vuelto más importante por la portabilidad y los beneficios como el home office o el trabajo desde casa. Si bien este trabajo desde casa es muy cómodo y puede aumentar la productividad, es necesario tomar precauciones dado que una red hogareña puede no estar correctamente configurada y o controlada, como sucede en la oficina, lo que podría derivar en infecciones y o fugas de información. Por ello es necesario aplicar medidas adicionales para los que vayan a casa, contar con un software antivirus en la computadora personal y por supuesto las de la empresa ya lo tienen. Tener el sistema operativo actualizado para contar con todos los parches de seguridad, acatar las políticas de seguridad de la organización y de vuelta, cuando el empleado se lleve información a su casa debe haber protocolos para asegurarla. Cuidado con las USB. Todo punto donde la información sea susceptible de ser robada o influida o
o distorsionada debe tomarse en cuenta para protegerlo. Bueno, tú puedes construir tu propio diagnóstico. Te digo 3 posibilidades. Al escucharme, pudiste ir tomando nota. Tú sabes que afortunadamente en YouTube eso yo lo hago. Paro, regreso porque no escuché bien. Y yo ahí digo, voy a hacer mi checklist para checar hacer una primera aproximación de cómo estoy en esto de seguridad general y de seguridad de mi red informática. O bien, tú puedes solicitarme unos cuadros que hicimos, reitero, en función de un curso que da la empresa ESET, E de Eduardo, S de Susana, E de Eduardo, T de Teodoro, en donde te facilita más, ya que vayas poniendo el puntaje, me lo puedes solicitar al siguiente correo electrónico, todo con mayúscula, E de Elías, M de Manuel, Sánchez, C de casa, el número 2, perdón, E de Elías, M de Manuel, guión bajo, Sánchez, C de casa, el número 2, @hotmail.com. O bien puedes en tu buscador ingresar a www.academiaeset, E de Eduardo, S de Susana, E de Eduardo, T de Teodoro. Entrar y ahí vas a encontrar el curso que yo tomé y puedes desplegarlo mejor, o de plano simplemente pon en tu buscador test de seguridad para pymes y te van a surgir ahí varios. Lo importante es que conozcas que también está tu sistema de gestión de riesgos, tanto para la vida física como para la vida digital, porque hay que conjuntarlos, hay que hacerlos concurrentes. Bueno, amiga y amigo empresario, como siempre en algunos temas te hemos hablado no desde un enfoque de expertos en seguridad, sino como usuarios que tratamos de mantenernos informados para tomar las mejores decisiones en un tema clave que es cómo reducir los riesgos de seguridad en nuestras empresas. Nos vemos en el próximo video, donde abordaremos el tema, las leyes y normas que debes conocer y utilizar en tu empresa. Te deseo lo mejor, que seas y estés mejor, tu amigo Elías Manuel Sánchez Castañeda.